Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con... Hoy creemos, Señor amado, que tú estás en este lugar para abrir nuestro corazón y nuestra mente a los propósitos que tú tienes, Señor, para las familias de la tierra. Gracias, Rey. Haz de este mensaje, Señor, una buena semilla que perdure en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, y trascienda a nuestras generaciones. Propósitos tuyos, Señor, con las familias de la tierra de aquellos tiempos de Abraham, Señor. Porque es en la simiente bendita que son benditas nuestras familias. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén. 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 Bien. Gloria a Dios. Interesante lo que el pastor nos habla, y bueno, hay que colaborar con esa palabra. Vamos a ayudarnos con la palabra, estamos en el Espíritu. Lo importante es que la Biblia dice que con el corazón se cree, con la boca se confiesa, y ahí se despierta la fe, y la fe viene por el oír. Entonces, el domingo el pastor nos hablaba algo muy interesante sobre el mandamiento de Dios, y estuvo muy importante para nosotros, y hoy podemos darle como una continuidad y también a lo que acaba de expresar. Y es Dios a través de los tiempos, con nuestros padres espirituales o nuestros padres los profetas, aquellos que emigraron por el desierto, pero que en ellos había un mandamiento. Había una palabra de Dios para nosotros como familia, incluyendo todas las generaciones. Y a pesar de todos los errores que hemos cometido, allí está Dios para ayudarnos. Mire lo que yo voy a leer. Vamos a hacer un camino por la Biblia, ante todo por aquel tiempo del desierto, donde Dios le habló a Moisés en el capítulo 11 del Deuteronomio, y le dice estas palabras en el versículo 18. Dice: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros hijos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Bueno, es largo el tema, digamos allí, pero lo más importante es que nosotros necesitamos una palabra que llegue al corazón, y de eso se trata, de que la palabra llegue al corazón, porque para poder experimentar nosotros una gloria como queremos, como anhelamos, que venga una gloria, y hay que permanecer en el camino que Dios trazó. Dios trazó un camino en el desierto para su pueblo, pero a nosotros nos trazó el camino en Jesucristo. Y Él dijo que era nuestra esperanza, y efectivamente es nuestra esperanza. Pero tenemos y debemos atesorar nosotros esta palabra como una semilla para que nosotros podamos enseñar a las generaciones, ¿no? Nuestras generaciones necesitan de eso. Lo que significa que ellos también sean libres y que tengan libertad frente a lo que es el legalismo religioso que se presenta en las doctrinas, donde Él allí no está condenando, está abriéndose al pueblo para que podamos entender cuál es su mandamiento, y así poder dar a nosotros a conocer lo que llaman las riquezas de su gloria, ¿no? Las riquezas de su gloria muchas veces piensan que son en bienes y raíces, y no. Dios ha demostrado a través de su fidelidad, lo ha demostrado por muchos años en nosotros, pero a muchos les cuesta. Hay muchos en esta tierra que les cuesta obedecer y ser fieles a lo que Dios ha dicho.
incluyéndome a mí, ¿no? Porque cuando Dios da una palabra para uno, pues si me la da a mí es porque me tiene que hablar a mí primero. Todos los seres en esta tierra hemos cometido errores. Lo importante es que tenemos al Cristo. Vivimos en la gracia. Entonces la panorámica de la palabra según esto es una lección que llegó en ese tiempo, ¿no? Para estas generaciones. Pero que son instrucciones para vivir en este presente y que a la vez trae una visión para el futuro que son nuestras generaciones. Esa palabra que Dios sembró en Moisés como una semilla no se quedó allí. Está en este presente, la vivimos a través del Espíritu Santo, que es nuestro presente en esta hora, que nos ayuda a discernir todo esto, a llevarlo al corazón para creer y poderlo confesar. Y allí es donde está la visión para el futuro. Y ese futuro tiene la posibilidad de fortalecer las generaciones, de llevarnos a nosotros de generación en generación por la fe y la esperanza que tenemos de entrar en el diseño de Dios. De eso se trata, de que desde ese tiempo nosotros podamos entrar en ese diseño que Dios trazó. El diseño de Dios para las familias. Y hoy que es el Día de los Padres, también le toca a las madres, porque hace parte de la familia, ¿no? De eso se trata. Y el diseño para poder ver la gloria. El Señor le dijo a Job, tu primer estado fue pequeño, pero tu posterior estado será engrandecido. Y a través de Ageo dijo que la gloria postrera de la casa sería mayor que la primera. Y esa gloria postrera significa que si Jesucristo está en nosotros, tenemos la gloria postrera. Y todo eso viene porque a Dios le plació y nos trazó una palabra, un mandamiento, y esa es nuestra esperanza. Sobre todo de que nosotros al final de los tiempos podamos formar una familia emocionalmente sana emocionalmente. Eso es importante para nosotros, porque mire, la Biblia dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, desde el 51 al 52, dice que Jesús, el Hijo de Dios, aprendió una vida equilibrada. Ahí leemos que Él caminó con sus padres por siempre, atendió porque ellos le enseñaron la vida, y como hombre, como persona, en calidad, en condición de hombre, Jesús aprendió una vida equilibrada. Y aprendió tanto una vida equilibrada del Señor que Él vivió en su ministerio a través del escrito está. De lo que Dios le dijo a Moisés, que estaba escrito, que lo escribió allí, de eso el Señor, cuando empezó su ministerio, lo primero que hizo en la tentación fue decir, escrito está. Y eso es muy importante, ese escrito está, esa enseñanza para nosotros y para nuestros hijos. Eso edifica, eso ayuda a nuestra familia, eso ayuda a nuestros hijos. Poderles enseñar él se desarrolló en campos básicos. Fue carpintero, ¿sí? Se desarrolló en campos básicos, ¿sí? En lo físico, en lo mental, en lo social, en lo espiritual. Allí estaba la palabra de Dios en él. Él es la palabra, ¿no? Encarnada. Pero él tuvo que aprender, él tuvo que ir a la escuela, él tuvo que ir a la sinagoga, él tuvo que ir a aprender la palabra. Y todo eso nos lleva a nosotros a cuidar y a edificar una familia. Es muy importante para nosotros porque eso se trata de la responsabilidad que tenemos nosotros como padres. Es responsabilidad nuestra. Los hijos que Dios nos dio. Es muy importante para nosotros. Y si seguimos haciendo un recorrido por la Biblia, encontramos allí mismo, en ese Deuteronomio, en el capítulo 30, el Señor dice allí, dice, porque muy cerca
está de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Y muchos dirán que no, pues que eso es ley. No, lo que Dios enseñó es para que nosotros nos defendamos frente a lo que se llama el legalismo religioso. Nosotros estamos en la bendita gracia, pero la gracia no es más fácil que la ley. La gracia necesita uno estar bien paradito en Dios para no confundirse. Y de esas cosas, para muchos lo más difícil para muchos es empezar. ¿Qué tan difícil es empezar para muchos? Para mí, por ejemplo, estuve mucho tiempo fuera de lo que se llama el reino de Dios y su justicia, haciendo lo que uno quiere, lo que le provoca, lo que le parece bien, y es muy difícil decidirse a empezar, porque es que es un desafío, ¿verdad? Esto se convierte en un desafío cuando a uno le predican la palabra de Dios. Dios le está desafiando a uno, y es un desafío fuerte que siempre va acompañado de excusas. Es que yo no puedo, es que yo tengo que trabajar, es que mis horarios no me dejan. Eso se ve mucho en este país porque la gente trabaja mucho, pero nadie quiere sacar el tiempo, nadie quiere dedicarle una hora al Señor. Es complicado aquí manejarlo. Esta cuestión de la iglesia no es fácil, predicar no es fácil, atraer a las personas no es fácil, y les cuesta mucho trabajo con excusas. Y sobre todo, amados, que me preocupa a mí personalmente, nadie tiene la culpa de las personas, pero me preocupa la juventud. La juventud en este momentico es la que quizá tiene más excusas. Las generaciones más jóvenes, nosotros nos podemos ir de iglesia en iglesia y no está ni siquiera el 20% de la juventud en las iglesias. Esto es muy preocupante para este mandamiento, porque si Dios dijo, enseñen a los hijos, yo le doy gracias a mis padres porque un día por lo menos me enseñaron a ir a una iglesia donde estaba Dios para ellos en su credo. Pero eso me sirvió a mí para poder entender lo que significa en este tiempo poder caminar a los pies de Cristo, porque a Cristo se ha profesado en muchas iglesias. En un porcentaje muy alto se profesa a Cristo. Lo que pasa es que no lo han entendido. Y a los jóvenes les cuesta mucho trabajo esta situación. Y Pablo refiere estas palabras que cuando dice Pablo, el que haga estas cosas vivirá por ellas. El que haga estas cosas vivirá por ellas. El que pueda en este tiempo vivir estas palabras va a vivir. El que pueda vivir estas palabras vivirá por ellas. Como está escrito 4 veces en la Biblia, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y esto a nosotros nos desafía en este tiempo, porque esto es bastante contradictorio en la juventud. La juventud hoy no sé qué está pasando, es complicado. Yo le doy gracias a Dios porque mis pequeños pues por lo menos han caminado al lado de sus padres, ¿no? Y nuestros pequeños, que ya pues hay uno muy grande de 21 años, de 20 años, que ya por lo menos entiende mejor las cosas. Y los pequeños, pues los padres los han llevado a través de los tiempos. Lo único que les piden, mi hijo decía, lo único que yo le pido a mis hijos es que me acompañen a la iglesia, y después de que me acompañen a la iglesia, ellos van a aprender. Ellos van a tomar, van a llegar. Es una responsabilidad muy fuerte, muy grande. Y no es tarde para empezar. No es tarde para empezar a entender esta palabra, porque no es un legalismo. Dios no le dio legalismo a Moisés.
Sin embargo, vamos a ver que él un día tuvo una falla. Sí, entonces para muchos es difícil decidirse. Entonces mire lo que, haciendo ese recorrido allí por ese pueblo en el desierto, en el capítulo 32, dice el verso 46, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas estas palabras de esta ley, porque no os es cosa vana en vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando por el Jordán para tomar posesión de ella. Entonces, esto fue lo que Dios quiso hacer con el pueblo a través de sacarlos sacarlos de esa tierra, sacarlos de ese lugar de esclavitud, llevarlos camino al desierto, protegerlos, darles alimento, darles sombra, darles luz. Pero el propósito de Dios era que pasaran al otro lado. Que pasaran al otro lado. Y no se trata de una simple lectura, ¿no? Nosotros vemos esto como una lectura y para muchos será una simple lectura, pero no, esto se trata de buscarle qué sabiduría tiene el mensaje, cuál es el espíritu de la palabra y poderlo aplicar en ese camino. Porque ellos, muchos, no lo aplicaron. Y los que no lo aplicaron se quedaron. Y los que no lo aplicarán en este tiempo, pues se van a quedar. Yo no sé, yo no soy nadie para condenar a nadie, pero sí se van a quedar a lo que Dios quiere hacer, porque las bendiciones están aquí. Hay bendiciones en esta tierra para los que le buscan y los que le aman. Hay bendiciones en esta tierra para el que puede creer que es conforme a sus riquezas en gloria, que Dios nos bendice. Esa bendición existe en esta tierra, como también existe la bendición espiritual. Cuando nos entregamos a Cristo, Él dice que nos bendijo con toda bendición espiritual y nos sentó en lugares de privilegio. Es necesario Cristo, es necesario la palabra encarnada, es necesario para nuestras generaciones, es necesario que no hayan excusas. Hay que aplicarlo en el camino que Dios nos trazó. No lo podemos aplicar tal vez con ley, pero sí podemos transmitirlo por nuestro testimonio, transmitirlo con palabras sabias, con palabras sanas, con palabras que cautiven, porque es que desafortunadamente en el pasado y muchas cosas por la cual la generación evadió y está evadiendo es por falta de sabiduría. Evaden porque no hubo sabiduría para enseñar el camino o la dirección que Dios trazó desde el desierto y sacar su pueblo paso a paso y llevarlo a una tierra buena, a una tierra fértil, a una tierra que Dios dijo que producía leche y miel. Es aplicarlo y transmitirlo. Y no solo esto viene para la familia, ¿no? Porque es que nuestros hijos tienen amigos. Nosotros tenemos amigos. Todos tenemos vecinos. Es para transmitirlo a los demás y buscar realmente que las generaciones que están allí o a nosotros, como dijo el Señor, rogad a la mies. Rogad a la mies porque los obreros son pocos. Y la mies es mucha. Hay mucha gente en esta tierra que aún no conoce. Y hay mucha gente que aún está, que yo lo digo con pesar de nuestra parentela, que aún no lo entiende aunque uno le predique, que no lo entiende aunque vean el testimonio, pero a alguien le van a creer un día, y esa es nuestra esperanza, de que a alguien le puedan creer. Porque muchas personas les han predicado y cuando llega otro y les da la palabra, bueno, ahí fue.
no es cuando uno quiere, es cuando Dios quiere. Dios es soberano y Dios tiene una palabra y Él empeñó su palabra y dijo, hay cobertura. El que cree en Cristo, la familia tendrá cobertura. Serás salvo tú y tu casa, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a caminar en esto? Entonces, para que nuestras generaciones puedan ver y alcancen esa gloria, le voy a decir que voy a seguir, y aquí es donde está más la parte más importante, para que nuestras generaciones vean gloria, para que nuestras generaciones alcancen y permanezcan en lo que es la palabra de Dios, deben permanecer sin darle golpes a la roca. Sin darle golpes a la roca, y mucho menos nosotros intentar atribuirnos lo que le pasó a Moisés, el milagro. El milagro. Esta es la parte, el mensaje no es muy largo, pero esta es la parte más esencial de este propósito. Voy a ir a Números. Esto es como una enseñanza muy buena para nosotros y para la generación. Dios le había hablado a Moisés, y una vez Moisés fue a Dios y Dios le dijo, bueno, la roca te va a dar agua, la golpearás. No pasó. Pero cuando se le encontró más adelante, le dijo estas palabras en el Número capítulo 20, el verso 6, dice, y fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Apareció sobre ellos. Y habló Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará agua. Le sacarás agua de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Ahí empezó Moisés a cometer el error que muchos en esta tierra hemos cometido. Entonces alzó Moisés su vara y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron aguas, muchas, dice, salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Ahí, mire, hay cosas en las que Dios nos ha mandado a hacer y nosotros no las hacemos como Él las dice. Ellos tenían sed y fueron a Dios, y Dios en su infinita misericordia y en su buena bondad, en su bendita gracia, como el Dios proveedor, como le dijo una vez a Abraham, Él les iba a dar agua. Pero Moisés no lo hizo como Dios le dijo. No lo hizo así. Fue rebelde en ese momentico. Fue rebelde y desobedeció y le dio golpe en vez de hablarle. Si Dios dice háblale, hay que hablarle. Si Dios dice dele con la vara, dele. Pero él desobedeció, y hay una razón para pasar el Jordán. Para esta generación pasar el Jordán necesitaba un espíritu diferente, no un espíritu rebelde,
Necesitaba un espíritu diferente, y para nosotros llevar nuestras generaciones al otro lado necesitamos predicar el evangelio en un espíritu diferente, no como lo hizo en este momento Moisés. Un espíritu diferente que pueda agradar a Dios. Hasta hoy, las generaciones que han seguido este patrón, porque eso es rebeldía, ¿no? Están golpeando la roca. Moisés, en su rebeldía por un error, golpeó la roca de salvación, la roca que nos daba el agua, o que nos da el agua. Esa roca que para nosotros es la fortaleza de poder construir en nosotros un castillo, una casa, qué sé yo, de construir una buena generación. Y a veces hemos caído en ese error y hemos golpeado la roca. Y nuestras generaciones, yo me acuerdo, nuestros padres, ellos no tenían ese amor para decirle a uno: venga, amigo, las cosas son así. No, ellos también cogían, era una vara, un reto. Cogían un juguete y llegaron, hubo hombres que cogían al hijo y lo sentaban, lo colocaban en un asiento, y a través de vara le daban y le daban hasta que él hacía del cuerpo, y entonces ya estaba el castigo. Y así las generaciones se crecieron dándole golpes a la roca. Falta de sabiduría. Entonces, muchos, al final, para muchos, es tropiezo. Tropiezo cuando no tenemos sabiduría. Tropiezo para la paz y tropiezo para el crecimiento espiritual de nuestras generaciones. Esto es importante que nosotros lo podamos entender, porque es muy fácil para nosotros como padres, es muy fácil para nuestros hijos caer en una rebelión silenciosa. Moisés en ese tiempo cayó en una rebelión silenciosa y se atribuyó el milagro. Yo les voy a dar agua, y sí, salió agua, pero esa agua no era de él, era del Padre. Y esa rebelión silenciosa se trata es de que muchos, hasta estas alturas, golpean la roca. Golpean la roca, y así golpeando la roca, aún la misericordia de Dios es tan grande que nos da de comer, nos da la luz, nos da el agua. Alumbra para buenos y alumbra para malos. Porque Dios es bueno y para siempre será su misericordia. Pero más allá de esto, hay que cambiar los malos hábitos. Viene para todos nosotros, aún los que predicamos el evangelio, pero cuánto más para aquellas juventudes en las cuales están llenos de más hábitos que nosotros. Porque acababa de decir el pastor: dele esto y cálmelo. Son malos hábitos, y eso no va a llevar la generación a agradar a Dios. Es fácil. Nosotros tenemos una familia amiga que estaba un poquito como dispersa, un poquito, creen en Dios y todas las cosas, pero les faltaba un poquito como caminar en esa unidad, ¿cierto? Y hoy vemos que ellos un día decidieron tomar la palabra y ponerla por obra, y qué bonito es ver una familia unida. Qué bonito es ver una familia que está en el mismo Cristo, en el mismo Dios, en el mismo credo y con el mismo espíritu. De eso se trata. Por eso a veces vemos rebeldía en nuestros hijos. ¿Y de dónde? ¿A quién salió este muchacho? Pues ahí está. Un día Moisés, siendo el libertador, un día le dio mal genio, golpeó la roca y no se dio cuenta que estaba golpeando al Cristo de la gloria. Y lo golpeó y le dio agua.
Y muchos lo hemos golpeado y sigue dándonos agua. Y tenemos que enseñar a los hijos a no caer en esa rebelión silenciosa. Porque esa rebelión silenciosa se convirtió en malos hábitos y hoy solo habitando Cristo en los corazones, por la fe y arraigados en ese amor por la fe, vamos a dejar los desiertos y nuestras generaciones van a dejar el desierto atrás. Para que tomen un espíritu diferente, para poder llevar a otros a la tierra prometida. Es la tierra que Dios nos dio. Es lo que Dios ha dicho. Y es lo que un día pudo entender Josué. Eso fue lo que pudo entender Josué, porque Josué fue uno de los hombres que estuvo al lado de Moisés, pero yo no sé hasta dónde Dios lo tomó y le dijo, bueno, tú vas a pasar este pueblo y les vas a dar del otro lado. Y Josué pasó al otro lado y le dijo, tienes que ser esforzado, tienes que ser valiente para que este pueblo pase al otro lado. Y necesitaba una persona que tuviera un espíritu diferente, que no fuera rebelde, porque allí el que golpeó la roca fue Moisés, no Josué. Y entonces él pasa con el conocimiento de la palabra, él pasa al otro lado y comienza a caminar, pero el pueblo se devuelve. El pueblo comienza en la idolatría, el pueblo comienza otra vez a salirse de los caminos del Señor y empieza ese pueblo a ser en cierta forma rebelde. Y ya cuando llegan los tiempos de caminar en el desierto, entonces Josué habla a su pueblo y les da la palabra que hoy le tenemos que nosotros dar a nuestros hijos y llevarlos por el sendero de la justicia, del bien, por el sendero donde Dios quiere que ellos caminen. Josué, en el capítulo 24, el capítulo 24 ya está por terminar el tiempo de Josué en su camino con sus generaciones, viendo lo que habían hecho aquellas generaciones, porque habían sustraído cosas, habían cogido cosas que no eran, había pecado, había idolatría, había de todo, porque el pueblo se quería desviar, pero Josué los llamó y les dijo estas palabras en el capítulo 24, en el verso 14, les dijo, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servirle a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor, o serviremos a Jehová. Esa palabra que Dios le había dado un día a Moisés y le dijo, escoge pues la vida para que vivas y la muerte, la muerte para que mueras, o la vida para que vivas. Esas mismas palabras las guardó un día Josué y le dijo, ustedes verán a quién van a servir. Pero yo les prometo, mi casa y yo serviremos al Señor. Y esa es una palabra que nosotros la tenemos que tomar muy en serio, porque hay momentos en el camino que tenemos que decidir varias cosas. Tenemos que decidir quién o qué cosa nos está controlando, o está controlando nuestras generaciones. ¿Qué está controlando nuestros hijos o qué nos controla a nosotros para no hacer lo que Dios quiere que hagamos?
Porque sí somos sujetos a pasiones, somos de carne y hueso y tenemos carne, somos carne, pero el único que nos puede ayudar es el Espíritu. Entonces, una vez decidido que verdaderamente es el Espíritu de Dios y que es su fidelidad, allí vamos a entender esas cosas. Allí vamos a entender qué es lo que está pasando. Entonces, terminamos como Josué, ¿no? Que es mostrando desde nuestro corazón y mostrarle a nuestros hijos, mostrarles. No podemos nosotros atribuirnos el milagro, es mostrarles a ellos dónde está la roca para que un día no la vayan a maltratar. ¿Cuál es la roca para que ellos un día vayan y le hablen y que podamos decir, hoy tenemos entrada libre al trono de la gracia? Nosotros estamos en la bendita gracia. Dice que el velo se rompió y nosotros tenemos entrada libre para decirle, Jesús, tú eres mi abogado, ayúdame. Enseñarle a nuestros hijos esas cosas. Esa es la importancia de una palabra. Mi casa y yo serviremos al Señor, no importa lo que otros digan, porque sí nos critican. Sí, los que están afuera nos critican. Allá van a perder el tiempo. Allá les van a quitar tales y tales cosas. Allá les van a decir otras cosas. Allá los van, como a mí me dijeron, allá te capturaron. Le dije, sí, me capturaron. Así me dijo un amigo. Te capturaron y sí me capturaron. Y la otra señora, que era una señora de esas religiosas marianitas, me dijo, le lavaron el cerebro, ¿no? Y yo le dije, pues sí señora, me lo lavaron. Lo tenía sucio. Lo tenía sucio. Yo le doy gracias a mis padres porque ellos en medio de todas esas cosas, a pesar de que mi padre a mí nunca me pegó, yo no crecí con esa rebeldía. A pesar de que no me dio amor, tampoco me dio juguete. Entonces me dio la posibilidad y la oportunidad de poderle creer a Dios un día y predicarle el Evangelio, porque yo se lo predicé. Yo llevé a mi padre a la iglesia y recibí al Señor. Se murió y había recibido al Señor. Entonces nuestras generaciones tienen que seguir allí. No importa lo que piensen, no importa lo que digan. Es un compromiso de un líder espiritual en casa. Los padres somos un líder espiritual en casa. Hoy que es el Día del Padre. Parece que fuera duro, pero no. Es que Dios nos está ayudando a llevar este peso, ¿no? Como padres. Porque es algo que Dios nos dio para que lo lleváramos. Un líder en casa. Que podamos ser un ejemplo de permanencia en Dios, un ejemplo de fidelidad a Dios, que podamos guardar la fe, que nosotros estamos corriendo esta carrera, pero que podamos guardar esa fe que un día nos trajo a los pies de Cristo para ser líder en casa. Muchas veces dicen, no, es que eso necesita ser un pastor. No. Uno profetiza sobre los hijos y no necesariamente tienen que ser pastor, evangelista o maestro, profeta, no. Uno profetiza a los hijos para que ellos caminen en obediencia y bajo la bendita gracia de Dios, y que en medio de esa rebeldía que es como desgracia para ellos, pero que fácilmente pueden caer, ellos puedan seguir caminando sin ir a golpear la roca. Amén. Que caminen en el camino trazado por Dios. Que si ellos no, por lo menos no han llegado, un día llegarán, porque la Biblia dice que si el niño se instruye desde muy joven, más tarde no se apartará. Hay una esperanza para muchos padres, para muchas madres, cuando el hijo de pronto está en los caminos del Señor, cuando está en bajo nuestro dominio, y cuando de pronto se sale un poco
y conoce algo de allá afuera, tiene una semilla. Y es lo que le dijo Dios a Moisés: esta es una semilla que tienes que sembrarla. A mí, yo no sé, no soy quien para juzgar a Moisés. Él le dijo: no entrarás a la tierra prometida. Él le dijo que no entraba. Le dijo: porque Jehová vuestro Dios. Él dijo: no entrarás a esta tierra, no entrarás mi pueblo, la va a entrar otro. No soy yo para juzgarlo, porque la Biblia dice en Mateo 17:5 que en la transfiguración estaba Moisés. Entonces Dios hizo algo con él, ¿no? Entonces no somos quien para juzgar a Moisés. Fue el libertador del pueblo y un tipo de Cristo, y no somos quien para juzgarlo. Es Jesucristo el camino que Dios trazó para nuestras generaciones. Por eso usted y yo, nuestras generaciones, necesitamos de Jesucristo. Amén. No hay otra. Necesitamos de Jesucristo, porque así la hayan golpeado y así nuestras generaciones traten de golpear la roca, les va a dar agua, les va a dar vida hasta el día en que ellos caigan en sí y entreguen sus vidas a Cristo. Lo importante para nosotros es lo que dice el Salmo 119, 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos. Mire, nosotros en nuestro corazón debemos guardar los dichos que Dios sembró en nuestro corazón. Para bien o para mal, nosotros escogemos. Nos dieron para escoger. Escoges el bien, camina por ti. Si escoges el mal, te friegas y vas a aguantarse. Dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que las riquezas. La mejor riqueza que nosotros podemos tener a través de los tiempos se llama Jesucristo. Él dice en su palabra que Él nos va a dar conforme a sus riquezas en gloria. Es la riqueza más grande que nosotros debemos impartir a nuestras generaciones, para que en el día de mañana ellos puedan entender que no fue en vano que viniera un padre a esta tierra. No fue en vano que viniera una figura paternal a esta tierra para que les enseñara. Qué bueno que todos ellos pudieran entenderlo y así encontrar en estos tiempos, en los últimos tiempos, una iglesia llena de juventudes. Que la iglesia de Jesucristo esté llena de juventudes. Que la iglesia de Jesucristo pueda entender al final de los tiempos que no fue en vano haberle sembrado una semilla en su corazón. Una palabra que venga al corazón y transforme. Una palabra que lleve las generaciones al otro lado del Jordán con un espíritu diferente. Dejando atrás el pasado, dejando atrás la rebeldía y dejando atrás todas aquellas cosas que se llaman malos hábitos. Y así podemos nosotros tener Vamos a hablarle al Señor, a darle gracias y a pedirle que nos ayude, que se manifieste en estos tiempos donde las generaciones están yendo, donde las generaciones están escapando. Felicidad tan anhelada y ver la gloria de Dios. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, mi Señor. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, amado Dios, porque tu palabra nos da una razón para que nuestras generaciones caminen hacia una tierra prometida. Gracias, Rey de Gloria. Requerimos, amado Señor, de que el Espíritu de la palabra y el Espíritu Santo de Cristo pueda habitar en nuestros corazones. Que nuestras generaciones, amado Señor, no vayan a incurrir en los mismos errores que incurrieron quizás nuestros padres, que hemos incurrido nosotros, mi amado Señor, cuando no hemos hecho las cosas como Dios ordena, como Dios manda, y hemos tomado la vara, tal vez, para golpear la roca. Pero Padre, en esta hora te pedimos, mi amado Señor, tú que convences de justicia, de pecado y de juicio, te pedimos, convence a nuestras generaciones, convence a nuestros pequeños, amado Señor, y ayúdanos, Rey de Gloria, para que ellos no tomen tan malos hábitos en esta tierra, Señor, hábitos que no te glorifican, mi amado
Pero si tienen una semilla de esperanza en su corazón, Padre, que estas palabras que tú sembraste en nosotros puedan ser para ellos también una semilla de esperanza, para que tomen un espíritu diferente y puedan pasar al otro lado del portal y tomar de las riquezas de tu gloria, Señor. Tomar de aquella tierra prometida, Rey de Gloria, porque tú empeñaste una palabra para los que caminaran conforme a los dichos, como Jesús el Cristo, que un día pudo decir no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que está y que salió del corazón. Vivir por el Espíritu está, mi amado Señor, en el camino que tenemos y decidir, amado Señor, además, quién o qué nos puede controlar. ¿Qué es lo que está pasando con las generaciones modernas, Señor? Que podamos decidir por el Espíritu, amado Señor, que sea el Cristo el que nos lleve a pasar al otro lado, como está escrito en tu palabra. Hay una sola razón, mi amado Señor, y la razón es que te necesitamos, que necesitamos del Cristo de la gloria, Señor, y que nos ayudes, Espíritu Santo, para que nosotros y nuestra generación nunca golpeemos la roca. Caminemos, amado Señor, conforme a los designios de tu buena y agradable voluntad, y podamos decir, amado Señor, que una vez más veremos tu gloria, porque Jesucristo en nosotros es la esperanza de gloria para nosotros y nuestras generaciones. Gracias, amado Señor, te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos a ti la gloria, la honra, el honor y la alabanza, porque tú tienes un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual tu palabra dice que toda rodilla se dobla. Gracias por este día. Bendecimos a los padres en este día precioso, Señor, que tú puedas conceder las peticiones del corazón y que tú puedas obrar en tu buena voluntad, Padre, colocando a los padres en este tiempo, amado Señor, como una persona que tiene una buena semilla para las generaciones. Gracias, amado. Gloria y honra te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti he decidido.